¿Quién te crees que eres para ignorarme así?, espetó Valentina, golpeando con su dedo índice el pecho del hombre de camisa blanca que tenía frente a ella. Te di instrucciones muy claras hace 20 minutos. El hombre alto de ojos azules la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, sin parecer ofendido en absoluto. Lo siento, señorita Fuentes, tuve una llamada urgente que atender, respondió con voz tranquila. No me interesa. Cuando te doy una tarea, espero que la cumplas. ¿Dónde están las copias que te pedí? ¿Y mi café? Valentina se cruzó de brazos, consciente de que todos en la oficina los observaban. Las copias están en proceso. En cuanto al café, hizo una pausa. Olvidé si era con 1 o 2 de azúcar. Negro con 2 de azúcar, respondió ella exasperada. No es tan difícil de recordar. Este día ya es bastante estresante con todos los rumores de la adquisición. Lo último que necesito es un asistente incompetente. La mañana había comenzado como cualquier lunes en Nexos Corporativos. Valentina Fuentes, asistente ejecutiva de 32 años, llegó temprano para preparar todo para la reunión semanal, pero el ambiente era diferente. Los pasillos zumbaban con rumores sobre una posible venta de la empresa. Cuando entró al cuarto de copias y vio a un hombre desconocido ordenando archivos, asumió que era el nuevo asistente que Recursos Humanos había prometido contratar. Vestía de manera casual pero elegante, sin el traje formal que caracterizaba a los ejecutivos. «Buenos días», dijo ella dejando una pila de documentos sobre la mesa. «Necesito que ordenes estos reportes, saques copias y los lleves a mi escritorio en 20 minutos. La máquina de café está descompuesta, así que agradecería si pudieras ir a la cafetería de enfrente. Negro con 2 de azúcar». El hombre la miró intensamente por un momento, como evaluándola, antes de tomar los documentos sin decir palabra. 2 horas después, cuando seguía sin recibir las copias, Valentina estaba furiosa. Lo buscó por toda la oficina hasta encontrarlo charlando tranquilamente con la directora de finanzas. Ahora, frente a frente, seguía regañándolo cuando Regina Ortiz, la directora general, apareció en el pasillo. «Valentina, te he estado buscando. La reunión general comienza en 5 minutos. ¿Podrías asegurarte de que la sala de conferencias esté lista?» «Sí, Regina, enseguida. Solo estaba aclarando algunos puntos con el nuevo asistente», respondió, lanzando una mirada acusatoria al hombre. Regina miró confundida. «¿Asistente?» Luego se dirigió al hombre. «Daniel, disculpa esta confusión. ¿Nos das un momento?» «Por supuesto, Regina. Nos vemos en la reunión», respondió él con una sonrisa enigmática hacia Valentina antes de alejarse. «¿Lo conoces?», preguntó Valentina. «No está haciendo bien su trabajo. Le pedí unas copias hace horas». Regina la interrumpió bajando la voz. «Valentina, ese es Daniel Herrera, el CEO de Herrera Global Enterprises, la empresa que acaba de comprar Nexos». Valentina sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué? Pero estaba en el cuarto de copias. Yo pensé, acaba de llegar para el anuncio oficial. No sé qué estaba haciendo en el cuarto de copias, pero definitivamente no es un asistente», explicó Regina con expresión preocupada. «Vamos, no hay tiempo que perder». La sala de conferencias estaba llena cuando Regina tomó el podio para dar la noticia oficial. Nexos Corporativos había sido adquirida por Herrera Global Enterprises, una de las compañías más importantes del país. Y ahora me gustaría presentarles a nuestro nuevo CEO, el señor Daniel Herrera. Daniel subió al escenario con confianza. Valentina quería que la tierra se la tragara. «Gracias, Regina. Estoy emocionado por esta nueva etapa. En Herrera Global creemos en conocer una empresa desde sus cimientos antes de implementar cambios». Hizo una pausa y miró directamente a Valentina. «Hoy ya tuve el placer de experimentar sus operaciones de primera mano, gracias a la minuciosa orientación de la señorita Fuentes». Se escucharon algunas risas, y Valentina sintió que se sonrojaba intensamente. Su dedicación demuestra el compromiso que caracteriza a Nexos. «Espero trabajar con todos ustedes para llevar esta empresa a nuevas alturas». Mientras los demás aplaudían, Valentina permaneció inmóvil. ¿Por qué no la había expuesto? ¿Por qué la protegió cuando pudo haberla humillado frente a todos? Al terminar la reunión, intentó escabullirse, pero Daniel la interceptó en la puerta. «Señorita Fuentes», dijo con voz serena, «sobre ese café, señor Herrera, yo lo siento muchísimo. No tenía idea». Él levantó una mano para detenerla. «Negro con 2 de azúcar, ¿cierto?». Sonrió, entregándole un vaso de café.
Para la próxima, preferiría que me acompañe a tomarlo. Tengo algunas ideas sobre la integración de nuestras empresas y me gustaría conocer su perspectiva. Le guiñó un ojo antes de alejarse, dejando a Valentina boquiabierta, sosteniendo el café que tanto había exigido, preguntándose qué acababa de pasar y por qué, a pesar de la humillación, sentía una inexplicable chispa de interés por Daniel Herrera. Un mes después del incidente del café, Valentina seguía intentando mantener un perfil bajo en la oficina. Cada mañana al llegar, revisaba cuidadosamente los pasillos antes de dirigirse a su escritorio, evitando cualquier encuentro accidental con Daniel Herrera. ¿Sigues escondiéndote del jefe?, preguntó Mariana, su compañera de departamento, mientras dejaba un montón de documentos sobre su escritorio. No me estoy escondiendo, respondió Valentina, enderezándose en su silla. Solo mantengo una distancia profesional. ¿Distancia profesional? El hombre te busca cada vez que viene a este piso. Ayer preguntó específicamente por ti en la reunión de marketing. Valentina suspiró. Era cierto. A pesar de sus esfuerzos, Daniel parecía aparecer donde quiera que ella estaba, pidiendo su opinión sobre asuntos de la empresa y valorando sus ideas. Después del día de la adquisición, esperaba ser ignorada o, peor aún, despedida. En cambio, él parecía particularmente interesado en su trabajo. «Buenos días, Valentina». La voz de Daniel interrumpió sus pensamientos. Apareció junto a su escritorio, impecable en su traje azul marino. «¿Tienes un momento?». Mariana le lanzó una mirada cómplice antes de alejarse rápidamente. «Por supuesto, señor Herrera», respondió Valentina, poniéndose de pie. «Daniel, por favor», corrigió él con una sonrisa. «Necesito tu ayuda con el proyecto de integración de sistemas. Podemos hablar en mi oficina». Minutos después, en el espacioso despacho con vista a la ciudad, Daniel le explicaba su visión para unificar las operaciones de ambas empresas. «El problema es que nadie conoce los procesos internos tan bien como tú», dijo, pasándole una carpeta. «Revisé los informes de eficiencia de los últimos 2 años. Tu nombre aparece en cada iniciativa exitosa, aunque nunca recibes el crédito oficial». Valentina se sorprendió. Nadie había notado esos detalles antes. «Solo hago mi trabajo», respondió con modestia. «Haces mucho más que eso». Daniel se reclinó en su silla. «Por eso quiero que lideres el equipo de integración». «¿Perdón?». Valentina pensó que había escuchado mal. «Te estoy ascendiendo a gerente de operaciones, Valentina, el puesto que mereces desde hace tiempo». Esa noche, Valentina celebraba la noticia con su hermano Javier en el pequeño restaurante que él administraba en La Condesa. ¿Un ascenso? ¿Así de repente? Javier servía 2 copas de vino mientras fruncía el ceño. «Suena sospechoso». «¿No puedes simplemente alegrarte por mí?», protestó Valentina. «He trabajado duro para esto». «Y te lo mereces, claro que sí». Javier se sentó frente a ella. «Pero ese tipo, el nuevo jefe, ¿no es el mismo al que le gritaste pensando que era mensajero?». Valentina se sonrojó al recordarlo. «Sí, pero ha sido muy profesional al respecto. De hecho, creo que valora mi franqueza». «O valora otras cosas», murmuró Javier. «Ten cuidado, vale. Estos empresarios millonarios son todos iguales. Papá trabajó toda su vida para uno de ellos. ¿Y qué recibió a cambio?». La mención de su padre trajo recuerdos dolorosos. Carlos Fuentes había sido gerente de planta en una fábrica durante 20 años. Cuando la empresa fue vendida, lo despidieron sin miramientos. 3 meses después, él y su esposa fallecieron en un accidente automovilístico, dejando a Javier, de 21 años, a cargo de Valentina, que entonces tenía 15. «Daniel es diferente», insistió ella, aunque no estaba segura de por qué lo defendía. «Todos son diferentes hasta que demuestran lo contrario», respondió Javier sirviendo más vino. «Solo ten cuidado, ¿sí? No quiero verte sufrir». En las semanas siguientes, Valentina se sumergió en su nuevo rol. Formó un equipo eficiente y comenzó a implementar cambios que facilitaron la transición entre empresas. Para su sorpresa, Daniel asistía a casi todas sus reuniones, no para supervisarla, sino para aprender. «¿Cómo supiste exactamente qué departamentos fusionar?», le preguntó él una tarde, mientras revisaban gráficos de productividad. «Observación», respondió Valentina. «Pasé una semana hablando con cada empleado, entendiendo sus funciones reales más allá de los títulos. Muchos hacían trabajos similares sin saberlo». Daniel la miró con admiración. «Eres brillante, ¿sabes? Mi padre nunca habría considerado ese enfoque. Para él,
Todo se reducía a números. ¿Tu padre era muy diferente a ti? Daniel desvió la mirada hacia la ventana. Eduardo Herrera construyó un imperio desde cero, pero dejó muchos daños colaterales en el camino. Hizo una pausa. 3 matrimonios fallidos, docenas de empresas absorbidas sin contemplaciones, empleados descartados como piezas defectuosas. Yo intento hacer las cosas de otra manera. Valentina notó la vulnerabilidad en su voz, algo que contrastaba con su imagen pública. Parece que lo estás logrando, dijo ella suavemente. La conversación fue interrumpida por Regina, quien entró con expresión preocupada. Daniel, disculpa la interrupción. Acaba de llamar tu asistente. Parece que Eduardo tuvo una recaída. Está en el hospital. El rostro de Daniel se tensó. Gracias, Regina. Se volvió hacia Valentina. Tengo que irme. Continuaremos mañana. Por supuesto. Espero que tu padre se recupere pronto. Daniel se detuvo en la puerta. Valentina, pareció dudar. Gracias por tu trabajo. Estás demostrando que tenía razón sobre ti. Mientras lo veía alejarse, Valentina sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción profesional de finalmente ser reconocida por su talento. Por otro, una creciente curiosidad por el hombre detrás del título de CEO. Los rumores no tardaron en circular por la oficina. Seguro consiguió el ascenso porque le gusta al jefe. Escuchó que decían en el comedor. ¿Viste cómo la mira en las reuniones?, comentaban otros. Valentina intentaba ignorarlos, concentrándose en demostrar con resultados que merecía su posición. Pero le resultaba cada vez más difícil negar que algo estaba cambiando entre ella y Daniel, algo que iba más allá de lo estrictamente profesional. Una tarde, mientras todos se habían ido ya, Daniel la encontró trabajando tarde en su oficina. ¿Siempre eres la última en irte?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Me gusta la tranquilidad, respondió ella sin levantar la vista. ¿Cómo está tu padre? Estable. Daniel entró y se sentó frente a ella. Valentina, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Para discutir el nuevo proyecto de expansión. Ella por fin levantó la mirada. En sus ojos vio algo más que interés profesional. ¿Es solo por el proyecto?, se atrevió a preguntar. Daniel sonrió ligeramente. Ambos sabemos que no. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Estaba cruzando una línea que se había prometido nunca atravesar, mezclar trabajo y vida personal. Pero algo en la forma en que Daniel la miraba le decía que esta vez podría valer la pena arriesgarse. Acepto, respondió finalmente, pero con una condición. Nada de restaurantes lujosos donde todos nos reconozcan. Prefiero algo más discreto. Conozco el lugar perfecto, dijo él con una sonrisa que prometía mucho más que una simple cena de negocios. El pequeño restaurante familiar en la colonia Roma resultó ser exactamente lo que Valentina necesitaba. Lejos del bullicio corporativo y las miradas indiscretas, las paredes de colores cálidos y la música suave creaban un ambiente íntimo. ¿Cómo descubriste este lugar?, preguntó Valentina mientras probaba un bocado de chile en nogada. Daniel sonrió, sirviéndole más vino. Cuando empecé a trabajar en la empresa de mi padre, no quería que nadie supiera quién era yo. Comía aquí casi todos los días. Doña Carmen, la dueña, me trataba como a un hijo más. Espera, Valentina dejó el tenedor. Trabajaste anónimamente en la empresa de tu padre. Durante 2 años, asintió Daniel. Usé el apellido de mi madre. Empecé en la sala de correo, luego en atención al cliente. Quería entender el negocio desde abajo, sin trato preferencial. Valentina lo miró con renovado interés. Por eso no te ofendiste cuando te confundí con un asistente. De hecho, fue refrescante, rió Daniel. Nadie me había hablado así en años. Todos son demasiado cuidadosos cuando saben quién soy. La conversación fluyó naturalmente de lo profesional a lo personal. Valentina le contó sobre la muerte prematura de sus padres y cómo había tenido que estudiar mientras ayudaba a Javier con su pequeña hija tras su divorcio. Así que eres tía, comentó Daniel. Eso explica tu paciencia infinita en las reuniones con marketing. Lidia tiene 12 años ahora, pero cuando era pequeña era como manejar un huracán, sonrió Valentina. Me enseñó más sobre negociación que cualquier curso de negocios. Se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. Sin la tensión de la oficina, Daniel era divertido, atento y sorprendentemente normal para alguien con tanto poder. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser el hijo de?, preguntó Daniel mientras compartían un postre.
que nunca sabes si has logrado algo por mérito propio o porque alguien quería quedar bien con tu padre. Al menos tuviste oportunidades, señaló Valentina. Yo tuve que luchar por cada paso. Y por eso te admiro, respondió él mirándola intensamente. Todo lo que has conseguido ha sido por tu propio esfuerzo. El momento se cargó de electricidad. Valentina sintió que algo cambiaba entre ellos, una línea invisible que estaban a punto de cruzar. Al salir del restaurante, Daniel le ofreció su chaqueta. La noche se había vuelto fresca. Gracias por esta noche, dijo Valentina envuelta en su aroma. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto una cena. Podríamos repetirlo, sugirió él acercándose ligeramente, sin pretextos de trabajo esta vez. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de responder cuando una voz femenina interrumpió el momento. «Daniel, qué sorpresa encontrarte aquí». Una mujer elegante se acercó a ellos. Su vestido de diseñador y joyas discretas gritaban «Alta sociedad». «Lucía», respondió Daniel con evidente tensión. «No esperaba verte en esta zona. Que inauguraron una galería de arte a la vuelta», explicó Lucía con una sonrisa calculada. «¿Tú debes ser una colega?», preguntó mirando a Valentina de arriba a abajo. «Valentina Fuentes, gerente de operaciones», respondió ella, incómoda bajo el escrutinio. Lucía Velázquez extendió su mano con perfecta manicura. Ex prometida de Daniel. El término ex prometida cayó como un balde de agua fría. Daniel nunca había mencionado un compromiso. «Un placer», respondió Valentina automáticamente. Daniel siempre ha tenido debilidad por conocer a fondo a sus empleadas, comentó Lucía con falsa inocencia. Es parte de su fase rebelde antes de volver a relaciones más apropiadas. «Lucía, suficiente». La voz de Daniel sonó cortante. «Estás siendo irrespetuosa. Solo comparto información que tu nueva amiga debería conocer». Lucía se encogió de hombros. «Fue un gusto, Valentina. Les deseo una linda noche». Se alejó con elegancia, dejando tras de sí un silencio incómodo. «Lo siento mucho», dijo finalmente Daniel. «Lucía puede ser...» «¿Es cierto?», interrumpió Valentina. «¿Tienes un patrón con tus empleadas?». Daniel la miró directamente, con intensidad. «No, nunca he mezclado trabajo y vida personal hasta ahora». Hizo una pausa. «Lucía y yo terminamos hace más de un año, precisamente porque ella esperaba que yo fuera una versión joven de mi padre, empresario despiadado por día, esposo ausente por noche». Valentina quería creerle, pero la duda ya se había instalado en su mente. «Debería irme», dijo, quitándose la chaqueta para devolvérsela. «Es tarde, y mañana tenemos una reunión temprano. Valentina, por favor». Daniel tomó suavemente su mano. «No dejes que ella arruine esto». «¿Y qué es esto exactamente, Daniel?», preguntó Valentina retirando su mano. «Somos jefe y empleada. Quizás tu ex tiene razón y estoy malinterpretando las cosas». «Sabes que no es así», insistió él. «Lo que está pasando entre nosotros es real. Necesito tiempo para pensarlo», respondió ella finalmente. «Buenas noches». Mientras el taxi se alejaba, Valentina no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. Por un lado, sentía una conexión genuina con Daniel. Por otro, las palabras de Lucía habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Los días siguientes en la oficina fueron tensamente profesionales. Valentina se sumergió en su trabajo, evitando quedarse a solas con Daniel. Él respetó su distancia, limitándose a interacciones estrictamente laborales. Pero una tarde, 2 semanas después de la cena, Daniel la sorprendió con una propuesta inesperada. «El equipo de integración ha hecho un trabajo excepcional», dijo durante una reunión. «Especialmente bajo tu liderazgo, Valentina». «Gracias, pero ha sido un esfuerzo de todos», respondió ella, manteniendo su tono profesional. «Para celebrarlo estaba pensando», continuó Daniel. «Tengo una casa en Cuernavaca. Podríamos organizar un fin de semana para todo el equipo. Descanso bien merecido antes de la siguiente fase». La idea de pasar un fin de semana cerca de Daniel, aunque fuera con todo el equipo, hizo que Valentina sintiera mariposas en el estómago. A pesar de sus dudas, no había logrado sacar de su mente aquella cena y lo que podría haber pasado si Lucía no hubiera aparecido. «Suena bien», respondió con cautela. «Le consultaré al equipo». Al salir de la reunión se encontró con un mensaje de Daniel en su teléfono. «La casa tiene suficiente espacio para todos, pero me gustaría mostrarte especialmente el jardín que mi madre diseñó. Creo que entenderías por qué significa tanto para mí. Sin presiones. D.
Valentina sonrió sin poder evitarlo. Tal vez era momento de darle una oportunidad a lo que fuera que estaban haciendo entre ellos, más allá del escritorio y los roles corporativos. El jardín de la casa en Cuernavaca era más impresionante de lo que Valentina había imaginado. Rosas, bugambilias y jacarandás creaban un oasis de color alrededor de una pequeña fuente de cantera. Mi madre pasaba horas aquí, explicó Daniel mientras caminaban entre los senderos de piedra. Decía que las plantas eran más honestas que las personas en el mundo de los negocios. Era sábado por la mañana y el resto del equipo seguía desayunando en la terraza. Daniel había invitado a Valentina a dar un paseo privado por el jardín. «Es hermoso», dijo ella, sorprendida por la modestia de la propiedad. «Esperaba algo más. ¿Ostentoso?» Daniel sonrió. «Esa sería la casa de mi padre en las lomas. Prefiero mantener este lugar como lo dejó mi madre. Simple, acogedor». Ver a Daniel podando cuidadosamente un rosal, con jeans y una camiseta sencilla, era una imagen completamente diferente al CEO impecable que todos conocían. Aquí parecía más relajado, más auténtico. Durante las últimas 3 semanas, su relación había evolucionado lentamente. Después del incidente con Lucía, comenzaron a conocerse mejor con pequeños momentos. Cafés después del trabajo, mensajes discretos, conversaciones que se extendían más allá de lo profesional. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó Daniel, ofreciéndole una rosa recién cortada. «No», respondió ella con sinceridad, «pero sigo preocupada por lo que dirán en la oficina». «¿Importa tanto?». Daniel se acercó, rozando suavemente su mano. «Para mí, sí», Valentina sostuvo la rosa. «He trabajado toda mi vida para ganarme el respeto profesional. No quiero que piensen que mi ascenso fue por esto». Daniel asintió, comprendiendo. «Lo último que quisiera es complicar tu carrera. Podemos ser discretos el tiempo que necesites». Ese fin de semana marcó un antes y un después. Entre actividades grupales y momentos robados en el jardín, Valentina y Daniel iniciaron algo que ambos sabían era más que un simple romance. De vuelta en la ciudad, mantuvieron su acuerdo de discreción. En la oficina eran estrictamente profesionales, pero fuera de ella, descubrían todo lo que tenían en común. Sin embargo, no todo era perfecto. Una mañana, Javier llamó a Valentina con preocupación en su voz. «Vale, necesito tu ayuda. El banco rechazó mi solicitud de préstamo para renovar el restaurante». «¿Qué pasó?». «Pensé que era casi seguro. Parece que hay un nuevo gerente que no ve potencial en negocios pequeños». Javier sonaba abatido. «Sin esas renovaciones, no podré competir con los restaurantes nuevos del barrio». Valentina sintió una punzada de impotencia. Sabía cuánto había luchado su hermano por mantener el negocio a flote, especialmente siendo padre soltero. «Hablaré con algunos contactos», prometió. «Encontraremos una solución». Ese mismo día, Valentina enfrentó otra crisis en la oficina. Daniel había estado ausente por un viaje de negocios y el comité directivo aprovechó para implementar recortes de personal en varios departamentos. «No pueden hacer esto», protestó en una reunión de emergencia. «Estos empleados son esenciales para la integración. Son decisiones corporativas, Valentina», respondió fríamente Regina. «Herrera Global necesita optimizar recursos». ¿Optimizar? Valentina no ocultó su indignación. «Carlos lleva 15 años en la empresa. Mariana es nuestra mejor analista. ¿Cómo explicamos esto al resto del equipo? Ese será tu trabajo como gerente». Regina le entregó la lista final. «Las notificaciones salen mañana». Esa noche, cuando Daniel regresó de su viaje y la invitó a cenar, Valentina estaba demasiado angustiada para disfrutar el momento. «¿Sabías sobre los recortes?», preguntó directamente. Daniel pareció genuinamente sorprendido. «¿Qué recortes?». Valentina le mostró la lista en su teléfono. «El comité aprobó esto hoy. 17 personas, Daniel. Personas con familias, hipotecas. No autoricé esto». Daniel frunció el ceño mientras revisaba los nombres. «Debe ser iniciativa de Martínez. Ha estado presionando por eficiencia desde que llegó de la oficina central. ¿Puedes detenerlo?». «No puedo revertirlo completamente sin explicaciones al consejo», admitió él. «Pero puedo modificar la lista, ofrecer paquetes de retiro voluntario, reubicar a algunos». Valentina sintió una mezcla de alivio y decepción. Parte de ella esperaba que Daniel simplemente anulara la decisión. «Mi hermano también está en problemas», confesó.
El banco rechazó su préstamo para renovar el restaurante. Lo siento mucho. Daniel tomó su mano. ¿Hay algo que pueda hacer? Valentina retiró su mano suavemente. Gracias, pero no. Javier es muy orgulloso. Si supiera que pedí ayuda a mí... Se detuvo, insegura de cómo definir lo que tenían. ¿Tú qué, Valentina?, preguntó Daniel mirándola intensamente. Mi jefe, respondió ella con cierta tristeza. Eso es lo que eres para el resto del mundo, ¿no? La tensión entre sus mundos se hizo más evidente en los días siguientes. Mientras Valentina consolaba a colegas afectados por los recortes, una revista de negocios publicó un artículo especulando sobre su relación con Daniel, sugiriendo que su promoción tenía más que ver con sus atributos personales que con sus capacidades profesionales. Los rumores en la oficina se intensificaron. Valentina sentía miradas a sus espaldas, conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a una sala. «Deberías ver esto», le dijo Mariana una mañana, mostrándole comentarios en redes sociales sobre el artículo. Las opiniones eran crueles. De asistente a gerente en un mes, ¿cuál será su secreto? Siempre hay un atajo para subir la escalera corporativa. No les hagas caso, intentó consolarla Mariana. Todos los que trabajamos contigo sabemos lo capaz que eres. Pero el daño estaba hecho. La confianza de Valentina se tambaleaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si Daniel la había promovido por atracción y no por mérito? Para empeorar las cosas, Herrera Global organizó un evento corporativo donde Javier había sido contratado para el servicio de catering. Fue allí, entre ejecutivos y champán, donde los mundos de Valentina colisionaron definitivamente. «Así que usted es el famoso Daniel Herrera», abordó Javier a Daniel mientras Valentina observaba horrorizada desde el otro lado del salón. «Y usted debe ser Javier Fuentes», respondió Daniel con tranquilidad. «Valentina habla maravillas de su restaurante». «¿Solo de mi restaurante?» El tono de Javier era desafiante. «Me pregunto qué más le ha contado mi hermana». «Javier, por favor», intervino Valentina acercándose rápidamente. «¿Sabe por qué rechazaron mi préstamo, señor Herrera?», continuó Javier, ignorándola. «Porque su banco considera que los negocios familiares son inversiones de alto riesgo. Mientras tanto, mi hermana trabaja horas extra para una empresa que despide empleados sin miramientos. Entiendo su frustración», respondió Daniel con calma. «Pero le aseguro que valoro enormemente el trabajo de Valentina». ¿La valora como profesional o como su nueva distracción? Javier estaba furioso. «Mi hermana no es un trofeo corporativo». «Suficiente», intervino Valentina tomando a Javier del brazo. «Estás pasando la línea». Varios invitados observaban la escena con interés. Valentina sintió que todo su mundo profesional y personal se desmoronaba ante sus ojos. Esa noche, después del desastroso evento, tomó una decisión dolorosa. Esperó hasta el día siguiente para hablar con Daniel en su oficina. «Solicito un traslado a la oficina de Guadalajara», dijo colocando el formulario en su escritorio. «Valentina, no hagas esto». Daniel parecía devastado. «Lo de anoche no es solo por anoche», interrumpió ella. «Es todo. Los rumores, el artículo, los recortes, mi hermano. Estoy atrapada entre dos mundos, Daniel, y no pertenezco a ninguno completamente. Podemos solucionarlo juntos», insistió él. «Necesito demostrarme a mí misma y a todos que puedo triunfar por mis propios méritos». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Sin la sombra de rumores o favoritismos, Daniel tomó el formulario, derrotado. «Si es lo que realmente quieres, lo es», afirmó ella, aunque su corazón decía lo contrario. «Por favor, no lo hagas más difícil». Al salir de la oficina de Daniel, Valentina sintió que dejaba atrás no solo un romance incipiente, sino también una versión de sí misma que apenas comenzaba a descubrir. Guadalajara representaba un nuevo comienzo, lejos de los rumores y las complicaciones, pero también lejos del hombre que, contra todo pronóstico, había llegado a significar tanto para ella. Guadalajara resultó ser exactamente lo que Valentina necesitaba. 3 meses después de su traslado, había logrado reconstruir su reputación profesional lejos de la sombra de Daniel. La oficina regional era más pequeña, lo que le permitió implementar cambios significativos y demostrar su valía por méritos propios. «Estos resultados son impresionantes, Valentina», comentó Rodrigo Álvarez, el director regional, mientras revisaban los informes trimestrales. «Has revolucionado nuestros procesos en tiempo récord». «Gracias»,
respondió ella con genuina satisfacción. El equipo ha sido receptivo a los cambios. Lo que no mencionó fue cuánto trabajo había invertido para distraerse del vacío que sentía. Las jornadas extendidas y los fines de semana en la oficina mantenían a raya los pensamientos sobre Daniel, aunque no completamente. Su apartamento en el barrio de Chapultepec era agradable pero temporal, con cajas aún sin desempacar después de 3 meses, como si una parte de ella se resistiera a establecerse completamente. Aquella tarde de noviembre, mientras llovía suavemente sobre la ciudad, el timbre de su puerta sonó inesperadamente. «¿Javier?» Valentina no ocultó su sorpresa al ver a su hermano en el umbral. «¿Qué haces aquí? ¿Así recibes a tu hermano favorito?», sonrió él, abrazándola fuertemente. «Estoy de visita por unos días. Tengo noticias». Una vez dentro, Valentina notó algo diferente en Javier. Parecía más relajado, más feliz de lo que lo había visto en años. «Te ves bien», comentó mientras preparaba café. «¿Cómo está Lidia?» «Castigada por bajar sus calificaciones, pero bien», respondió Javier. «Te manda saludos. Te extraña. Y yo a ella». Valentina sintió una punzada de nostalgia. 3 meses sin verlos es demasiado. «Podrías visitarnos más seguido», sugirió Javier, aceptando la taza que le ofrecía. «O tal vez ya sea hora de volver definitivamente». Valentina se tensó. «Me gusta Guadalajara, mi trabajo va excelente». «No lo dudo», Javier la miró con seriedad. «Pero ambos sabemos que huiste, Vale. No fue solo por el trabajo». «No huí», protestó ella débilmente. «Tomé una decisión profesional. Una decisión que casualmente te alejó de cierto CEO». Javier tomó un sorbo de café. «El mismo CEO que, por cierto, ha estado revolucionando la forma en que Herrera Global trata a sus empleados». Valentina intentó parecer desinteresada. «¿A qué te refieres?» «Políticas de igualdad laboral, programas de desarrollo para empleados de todos los niveles, revisión de salarios», enumeró Javier. «La prensa económica no habla de otra cosa. Dicen que está transformando la cultura corporativa que su padre implementó». «Me alegro por la empresa», respondió Valentina, ignorando el aceleramiento de su corazón. «¿Esas son tus noticias?» Javier sonrió misteriosamente. «No. Mi noticia es que el restaurante está prosperando como nunca. Hice las renovaciones, contraté más personal, incluso abrí un segundo local en la colonia del Valle». «¿Qué?» Valentina casi derramó su café. «¿Cómo? El banco rechazó tu préstamo. Conseguí un inversionista», explicó Javier. «Alguien que creyó en mi visión y me ofreció capital sin asfixiarme con condiciones imposibles. Eso es maravilloso». Valentina lo abrazó. «¿Quién es este ángel de los negocios?» Javier tomó aire, como preparándose para una confesión difícil. «Daniel Herrera». El nombre cayó como una bomba en la pequeña sala. Valentina se quedó inmóvil. «¿Daniel? ¿Mi Daniel?» «Él mismo», confirmó Javier. «Vino al restaurante unas semanas después de que te trasladaras. Pensé que venía a provocarme, pero me ofreció una propuesta de inversión. Sin embargo, puso una condición peculiar». «¿Cuál?», preguntó Valentina con un hilo de voz. «Que yo no te contara nada hasta que el negocio demostrara ser exitoso por sí mismo». Javier tomó las manos de su hermana. «No solo invirtió dinero, Vale. Ha pasado fines de semana trabajando conmigo, aprendiendo sobre restaurantes, lavando platos cuando falta personal. Nadie sabe quién es realmente». Valentina sentía que le faltaba el aire. La imagen de Daniel Herrera, multimillonario CEO, lavando platos en el restaurante de su hermano, era tan incongruente como conmovedora. ¿Por qué haría eso? Al principio no lo entendía, admitió Javier. Lo vigilaba como halcón esperando que mostrara sus verdaderas intenciones, pero con el tiempo hizo una pausa. «Creo que me equivoqué con él, Vale. Es un buen hombre. Nada que ver con esos empresarios que solo piensan en números». Valentina se levantó, necesitando espacio para procesar lo que escuchaba. «¿Me estás diciendo que ahora eres amigo de Daniel? ¿El mismo Daniel al que casi golpeas en aquel evento?» «La vida tiene giros extraños», sonrió Javier. «Lo juzgué injustamente. Resulta que tenemos mucho en común, especialmente nuestro cariño por ti. Javier nunca ha preguntado directamente por ti», continuó su hermano, «pero veo cómo sus ojos se iluminan cuando accidentalmente te menciono. El hombre está loco por ti, hermana». Valentina sintió un torbellino de emociones. Había pasado meses intentando olvidar a Daniel, convenciéndose de que la distancia era lo mejor para ambos. Y ahora descubrir que había estado apoyando a Javier en secreto, sin buscar reconocimiento. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «No tienes que decir nada ahora.
Javier tomó su chaqueta. Solo quería que supieras la verdad. El resto depende de ti. Antes de irse, Javier dejó una tarjeta sobre la mesa. Por cierto, viene mañana a Guadalajara. Tenemos una reunión con un proveedor local de café. Me pidió que no te dijera, pero creo que mereces saberlo. Después de que Javier se fue, Valentina permaneció inmóvil mirando la tarjeta con el nombre del hotel donde se hospedaría Daniel. Su mente era un caos de preguntas, miedos y esperanzas reprimidas. Esa noche apenas durmió. Recordó todos los momentos compartidos con Daniel, desde aquel primer encuentro en el cuarto de copias hasta sus conversaciones en el jardín de Cuernavaca. ¿Había cometido un error al alejarse? ¿O fue necesario para descubrir quiénes eran realmente, más allá de los roles de jefe y empleada? A la mañana siguiente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Valentina? La voz de Daniel la transportó instantáneamente meses atrás. Soy Daniel. Estoy en Guadalajara. El corazón le dio un vuelco. Hola, fue lo único que logró articular. Sé que esto es inesperado, continuó él. Javier me dijo que te contó sobre nuestra asociación. Sí, me lo dijo ayer. Me gustaría verte, si es posible. La voz de Daniel sonaba nerviosa, tan diferente a su habitual confianza. No vengo a presionarte para que regreses a México o a ofrecerte nada. Solo me gustaría hablar contigo. Valentina cerró los ojos. 3 meses de distancia habían aclarado muchas cosas. La principal, que a pesar de todos sus esfuerzos, no había logrado olvidar a Daniel Herrera. La Plaza del Sol, a las 5, respondió finalmente. Hay una cafetería en la esquina norte. Allí estaré, prometió Daniel. Gracias. Al colgar, Valentina se preguntó si estaba cometiendo un error, pero algo dentro de ella, más fuerte que el miedo o la duda, le decía que necesitaba este encuentro para poder seguir adelante, cualquiera que fuera el resultado. La Plaza del Sol bullía de actividad cuando Valentina llegó 5 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa exterior de la cafetería, donde podía observar a la gente pasar mientras esperaba. A pesar del ambiente relajado, su corazón latía acelerado. Lo vio llegar desde la distancia. Daniel caminaba con ese aire de seguridad que lo caracterizaba, aunque notó cierta tensión en sus hombros. Vestía casual, jeans, camisa azul sin corbata y zapatos cómodos, tan diferente del CEO impecable que todos conocían en la oficina. «Hola», saludó él al llegar a la mesa. «Gracias por aceptar verme». «Hola», respondió Valentina sorprendida por lo nervioso que parecía. «Siéntate, por favor». Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras el mesero tomaba su orden. 2 cafés americanos, como al principio. «Te ves bien», dijo finalmente Daniel. «Guadalajara parece sentarte bien». «Ha sido revelador estar aquí», admitió ella. «¿Cómo está todo en México?» «Diferente sin ti». La sinceridad en su voz la desarmó. «Implementamos muchos de tus proyectos». «Tenías razón sobre casi todo». Valentina sonrió ligeramente. «¿Casi?» El sistema de inventario digital que propusiste necesitó algunos ajustes. Daniel sonrió también, rompiendo parte de la tensión. «Pero tu equipo lo resolvió brillantemente». «Mi equipo», repitió ella con nostalgia. «Los extraño». «Ellos a ti también». Daniel hizo una pausa. «Valentina, sobre tu hermano, ¿por qué no me dijiste que estabas ayudándolo?», preguntó directamente. Daniel suspiró, pasando una mano por su cabello. «Porque no quería que pensaras que lo hacía para manipularte o para que volvieras. Javier merecía esa oportunidad independientemente de nuestra situación». «Mi hermano dice que lavas platos cuando hace falta personal», comentó ella, observando su reacción. Daniel se sonrojó ligeramente. «Solo un par de veces. Resulta que no soy tan inútil en la cocina como pensaba». Valentina lo miró, realmente lo miró, como si pudiera ver a través de la fachada del poderoso empresario. Este era el verdadero Daniel Herrera, un hombre capaz de arremangarse la camisa y hacer el trabajo que fuera necesario, sin importar su estatus. «¿Por qué viniste realmente, Daniel?», preguntó con voz suave. Él la miró directamente a los ojos. «No vine a pedirte que regreses a México, ni a ofrecerte un puesto mejor. Estoy orgulloso de lo que has logrado aquí por ti misma». «Entonces, vine porque después de 3 meses sigo pensando en ti cada día», confesó. «En lo que podríamos haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si yo no fuera tu jefe, si tú no tuvieras que demostrar constantemente tu valor». La honestidad de sus palabras tocó algo profundo en Valentina.
Yo también he pensado en ti, admitió. Intenté no hacerlo, pero ¿sabes qué fue lo que más me atrajo de ti aquel primer día? Interrumpió Daniel, inclinándose hacia ella. Que me trataste como a una persona, no como a un puesto. Era la primera vez en años que alguien esperaba que me ganara mi lugar en vez de dármelo por defecto, debido a mi apellido. Valentina recordó su indignación al creer que era un simple asistente, incumpliendo con su trabajo. Te grité frente a toda la oficina. Recordó con una sonrisa avergonzada. Y fue refrescante. Daniel tomó su mano sobre la mesa. Valentina, no me fui de tu vida cuando lo pediste porque respeto tus decisiones. Pero estos meses me han mostrado que lo que siento por ti es más fuerte que cualquier estructura corporativa o distancia geográfica. Daniel, me fui porque necesitaba probarme a mí misma y a todos que podía triunfar por mis propios méritos, explicó Valentina, no porque dudara de ti. Lo sé ahora, asintió él, y lo has logrado. Nadie puede cuestionar tu capacidad o tu ética profesional. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de su mesa, riendo y jugando. Valentina observó cómo Daniel los seguía con la mirada, sonriendo ante su alegría despreocupada. He estado pensando en un nuevo proyecto, dijo él, volviendo a mirarla. Una fundación enfocada en desarrollo de pequeños negocios, separada completamente de Herrera Global. Suena interesante, respondió ella, intrigada por el cambio de tema. ¿Inspirado por tu experiencia con el restaurante de Javier? En parte, Daniel apretó suavemente su mano, pero principalmente porque he visto el impacto que tiene dar oportunidades reales a personas con talento y determinación, como tú, como tu hermano. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, preguntó Valentina, aunque comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Quiero que la dirijas, propuso Daniel, como socia, no como empleada, con total autonomía creativa y ejecutiva. Valentina lo miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una asociación, corrigió él. Profesional y hizo una pausa significativa. Personal, si tú quieres. El corazón de Valentina dio un vuelco. La propuesta era tentadora en todos los sentidos. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos equivocamos? Entonces nos equivocaremos juntos y aprenderemos de ello, respondió Daniel con sencillez. No tengo todas las respuestas, Valentina. Solo sé que quiero construir algo significativo contigo. Para sorpresa de los transeúntes, Daniel se arrodilló junto a la mesa sacando una pequeña caja de su bolsillo. No es solo un anillo, explicó mientras lo abría. Es una promesa de futuro, donde seremos iguales en todo, socios, amigos, amantes, compañeros de vida. Valentina miró el delicado anillo con una pequeña esmeralda, nada ostentoso, pero perfectamente ella. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Soy terca, perfeccionista y tengo un hermano que ocasionalmente amenaza a mis novios. Daniel rió. Estoy absolutamente seguro. Javier ya me dio su bendición, por cierto, después de hacerme jurar que nunca te haría llorar. Las lágrimas que Valentina había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas, pero eran de felicidad. Sí, respondió, tomando el rostro de Daniel entre sus manos. Sí a todo. Cuando sus labios se encontraron por primera vez, allí en medio de la plaza, frente a desconocidos que aplaudían la escena romántica, Valentina comprendió que a veces el destino tiene formas extrañas de juntar a las personas. Lo que comenzó con una orden equivocada a quien creía un simple asistente de oficina, culminaba ahora en una promesa de futuro compartido con el hombre detrás del título de CEO. Daniel tomó su mano mientras caminaban por la plaza, el anillo brillando bajo el sol de la tarde. ¿Sabes?, comentó Valentina con una sonrisa. Nunca me disculpé apropiadamente por haberte confundido con un asistente de oficina. Y yo nunca te agradecí por ello, respondió Daniel. Fue el mejor error que alguien ha cometido conmigo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, los dos se detuvieron a contemplar el horizonte, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Una historia que había nacido de un malentendido, pero que se había transformado en el más afortunado de los encuentros. Un año después. La luz del atardecer bañaba con tonos dorados la azotea del edificio donde operaba el primer centro de emprendimiento de la Fundación Fuentes Herrera. Habían pasado exactamente 12 meses desde aquel primer encuentro en el cuarto de copias, y la vida de Valentina había cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado. Todo se ve increíble, comentó Javier admirando la decoración.
Lidia está fascinada con la fuente de chocolate. Era la idea, sonrió Valentina, observando a su sobrina de 13 años disfrutando de los bocadillos. Quería que esta inauguración fuera especial para todos, no solo otro evento corporativo aburrido. La azotea había sido transformada en un jardín urbano, con plantas nativas, luces colgantes y mesas donde los invitados conversaban animadamente. En el piso inferior se encontraba el centro de capacitación para pequeños empresarios, y debajo, el restaurante insignia de Javier, completamente renovado y siempre lleno. ¿Dónde está Daniel?, preguntó Javier, sirviéndose una copa de champán. Conversando con los becarios. Valentina señaló hacia un rincón donde su esposo escuchaba atentamente a una joven que gesticulaba con entusiasmo mientras le explicaba su proyecto. Nunca pensé que diría esto, pero hacen buena pareja, admitió Javier, aunque sigo vigilándolo. Valentina rió, ajustando discretamente el vestido que disimulaba su embarazo de 4 meses. Aún no habían hecho el anuncio oficial, queriendo que esta noche el protagonismo fuera para los emprendedores de su primera generación. El regreso a Ciudad de México había sido más sencillo de lo que imaginaba. Con una nueva visión de su relación y roles profesionales claramente definidos, Valentina y Daniel habían construido algo extraordinario. La fundación operaba completamente independiente de Herrera Global, aunque contaba con su respaldo financiero. Ahí está mi esposa favorita. Daniel se acercó por detrás abrazándola suavemente. Teresa acaba de confirmar que 3 bancos están interesados en su plataforma de educación financiera. Es nuestro primer gran éxito. Estoy tan orgullosa, respondió Valentina apoyándose en él. ¿Recuerdas cuando llegó a la primera entrevista? Apenas podía hablar de lo nerviosa que estaba. Y mírala ahora, negociando como toda una experta, señaló Daniel, besando su mejilla. Como alguien que conozco, que una vez me regañó pensando que era un simple office boy. Valentina le dio un codazo juguetón. Nunca me dejarás olvidarlo, ¿verdad? Jamás, rió él. Es mi historia favorita para contar. La noche avanzaba mientras los invitados disfrutaban de la celebración. Entre ellos estaban los antiguos compañeros de Valentina, varios directivos de Herrera Global y, por supuesto, los 25 emprendedores que formaban la primera generación de becarios. En un momento de la velada, Daniel pidió la atención de todos con un suave tintineo de su copa. Quisiera proponer un brindis, anunció. Hace exactamente un año, una ejecutiva brillante y valiente me confundió con un asistente de oficina. Se escucharon risas entre los presentes. Ese error cambió mi vida para siempre. Me hizo darme cuenta de que los títulos y posiciones no son lo que realmente importa, sino la capacidad de ver el potencial en los demás y en uno mismo. Miró a Valentina con absoluta adoración antes de continuar. Esta fundación nació de esa filosofía. Todos merecemos la oportunidad de demostrar nuestro valor, independientemente de dónde venimos o qué puesto ocupamos. Así que brindo por los errores afortunados, por las segundas oportunidades y por mi extraordinaria esposa, sin quien nada de esto existiría. Las copas se alzaron mientras Valentina se acercaba para besar a Daniel entre aplausos. El momento era perfecto, pero ella sentía que todavía faltaba algo. Yo también quiero decir algo, anunció tomando la copa de agua que había estado bebiendo toda la noche. Hace un año cometí el error más afortunado de mi vida al ordenarle a este hombre que me trajera café, señaló a Daniel con una sonrisa. Pero hoy quiero compartir con todos ustedes la nueva aventura que estamos comenzando. Tomó la mano de Daniel antes de continuar. En 5 meses nuestra fundación tendrá un nuevo miembro muy pequeño, pero muy importante. El suspiro colectivo de sorpresa la hizo sonreír. Estamos esperando un bebé. La noticia fue recibida con una explosión de alegría. Javier fue el primero en abrazarlos, con lágrimas apenas contenidas en los ojos. Mis padres estarían tan orgullosos de ti, susurró a su hermana. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Valentina y Daniel subieron a la pequeña terraza privada sobre la azotea. Desde allí, la ciudad se extendía ante ellos como un océano de luces. ¿Estás cansada?, preguntó Daniel, notando que se frotaba la espalda. Un poco, admitió ella, pero feliz, inmensamente feliz. Daniel la abrazó por detrás, colocando sus manos protectoramente sobre su vientre apenas abultado. ¿Quién hubiera imaginado que aquel día terminaríamos así?, reflexionó. A veces pienso que fue el destino.
¿El poderoso Daniel Herrera cree en el destino?, bromeó ella, girándose para mirarlo. Creo en nosotros, respondió él con sencillez, en lo que hemos construido y en lo que vendrá. Bajo el cielo estrellado de la ciudad que los había unido, comenzaron a bailar lentamente al ritmo de la música lejana. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían: gratitud por el pasado, felicidad en el presente y esperanza por el futuro que estaban creando juntos. En el bolsillo de Valentina descansaba la vieja tarjeta de presentación de Daniel, aquella que había recibido después de confundirlo con un asistente. La había guardado como recordatorio de que la vida a veces toma giros inesperados y de que el amor verdadero puede nacer en los lugares y momentos más improbables. Mientras la luna se elevaba sobre Ciudad de México, Valentina pensó en el largo camino recorrido desde aquel primer café, negro con 2 de azúcar. ¿Quién hubiera imaginado que esa simple orden cambiaría su vida para siempre?